mis alabanzas no acabarán. Eres el alfa y la omega, Señor, príncipe y fin, mi buen pastor, el gran yo soy, el gran yo soy. Es el pulso que me hace seguir, y siento que tu gracia en mí es el aire y el aliento que me hace vivir cerca de ti. Yo quiero estar, oh buen Jesús, mi buen pastor, mi amigo fiel, mi salvador. Yo soy el gran yo soy, el gran yo soy. Oh, toda la gloria yo te quiero dar, mis yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Quiero dar también la bienvenida a todos los que nos están siguiendo a través de la plataforma de YouTube y que van a poder participar del culto más tarde. Ustedes tienen la primicia. ¿Ah? Qué bendecidos que son, amén. Si se encuentra ahora a la salida con algún hermano que no ha podido venir, le dice, mira el culto más tarde, no te olvides. Pero yo ya llevo la primicia. Quiero compartir una palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Sardis. Bien ahí, ya van cayendo. Y recién estamos empezando, leímos el primer versículo. Imagínense cómo termina al final. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos.
Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Amén. Todas las cartas en Apocalipsis, todos los mensajes dados a las 7 iglesias son mensajes para toda la iglesia. Amén. Es importante que siempre podamos estar aprendiendo de esos mensajes y mirándonos a través de la palabra, porque allí hay instrucciones para cómo debemos corregirnos en estos últimos tiempos. Por eso están escritas en el libro de Apocalipsis, como un preanuncio de la llegada del Señor. La iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente. Dice el versículo 1, tienes nombre de que vives y estás muerto. Era igual que la ciudad de aquel entonces. Esa ciudad se había quedado con la fama de sus años pasados. Cuando fue conquistada por el rey Ciro en el año 548, luego se vino al bajo, cayó en decadencia con el gobierno romano. Esa gloria se había ido, la habían perdido. Igualmente la gloria de los creyentes también se había perdido. La iglesia de Sardis en el pasado había sido una iglesia viva y saludable, pero ya había muerto. Y muchos no entendían que la iglesia estaba muerta. ¿Saben por qué? Porque muchas cosas se llevaban a cabo todavía en la iglesia. Pero al igual que Sansón, la presencia del Espíritu Santo ya no estaba en él. ¿Se acuerdan la historia? Perdió sus fuerzas. La gente creía que la iglesia todavía estaba viva porque el coro seguía cantando. Se juntaban todos los domingos a las 10, 11, no sé, 9 de la mañana o a las 19 horas. Y se reunían. Pero algo estaba sucediendo. Los que adoraban ya no adoraban con palabras que salían del corazón. ¿Vio cómo pasa a veces en las iglesias cuando mientras estamos cantando alguien nos tiene que decir, diga gloria a Dios, diga un amén? O cuando comenzamos, ¿has tenido gratitud delante del Señor? ¿Vio que a veces necesitamos que nos recuerden qué es lo que tenemos que decirle al Señor? Porque parece que de adentro no hay nada, no sale nada. Y eso pasaba con la iglesia de Sardis. Las personas adoraban, pero con palabras vacías. No eran sentidas en el corazón. Lo hacían porque, yo sé, de paso, a ver si sacamos las telas de araña que hay acá. Las personas adoraban y decían palabras, pero no salían del corazón. Y voy a insistir con esto, porque el corazón estaba vacío de gratitud a Dios. Los líderes ya no lloraban por los perdidos. A lo mejor era el pensamiento como se escucha a veces acá. No, los que ya escucharon, ¿para qué van a escuchar otra vez? Que sigan perdidos. Y ese es un pensamiento erróneo. Porque necesitamos ir por los que están perdidos. Amén. Los creyentes ya no daban ofrendas de sacrificio.
ponían lo que les sobraba o no ponían nada. Oraban, pero no el tiempo suficiente para tocar a Dios. ¿Usted cree que una oración de 5 minutos toca el corazón de Dios? ¿Usted cree que una oración de 10 minutos es suficiente para que Dios me bendiga todo el día o toda la semana? ¿Por qué Pablo nos enseña en la carta a los tesalonicenses y nos dice, orad sin cesar? ¿Porque Pablo era un exagerado? No. Pablo entendía que como hijos de Dios necesitamos estar en continua comunicación con el Padre. Amén. El Espíritu Santo los había abandonado. Había abandonado a la iglesia de Sardis. Ya la emoción, ni el deseo, ni el celo por servir a Dios ya no estaba en ellos. Se había apagado. Estaba en el cementerio. Como dicen por ahí, la olla estaba en el fuego, pero el fuego estaba apagado. Personas espiritualmente muertas estaban sentadas en las bancas y cantaban los coros. Maestros y diáconos ya no servían de la misma manera al Señor. Imagínese qué advertencia nos hace el Señor a través de la palabra, poniéndonos esta revelación delante de nosotros. ¿Qué advertencia? Sardis es la prueba de que los creyentes pueden morir espiritualmente. Muchas veces se nos ha dicho, la salvación no se pierde. ¿Cuántos creen esto? Nadie se anima a levantar la mano. La salvación no se pierde. Sí, el Señor no me la quita. Porque un regalo que se da, no se quita. Pero la palabra dice que debemos andar como es digno de Él. La salvación es gratuita, es por gracia, la recibimos por fe. Pero ahora, del más en adelante, yo debo caminar por fe, dignamente, delante del Señor. El segundo problema que encontramos en la iglesia de Sardis es que dice en el versículo 2, sus obras no eran perfectas. Eran como el templo de la ciudad, un edificio grandísimo de miles y miles de metros con columnas, pero ¿sabe una cosa? Jamás fue terminado, quedó inconcluso. Y así eran las obras de los creyentes de Sardis. Comenzaron a edificar el templo y nunca lo terminaron. Así son algunos creyentes que comienzan con una obra y nunca la terminan. Que comienzan con una decisión en sus vidas y nunca la terminan. ¿Cuántas veces esos creyentes de Sardis habrán dicho, esta semana comienzo a orar y a ayunar? Esta semana me voy a levantar a las 6 de la mañana para buscar al Señor porque a las 7:30 me tengo que ir al trabajo. ¿Cuántas veces esos creyentes de Sardis habrán dicho, esta semana voy a hablar a alguien de Jesús? Pero quedaban en palabras. Obras inconclusas son obras imperfectas. No había ya el celo requerido para completar la obra. Una de las cosas que nos hemos puesto, digamos, por meta, es condicionar este lugar como debe ser. Por eso usted cada vez que viene encuentra algo nuevo, ¿verdad? ¿Lo ve o no lo ve? Vereda nueva, puertas nuevas, pintura nueva. Y vamos así de a poquito haciendo. La obra no se va a detener hasta que se termine y quede todo condicionado para que usted esté en un lugar en condiciones.
Pero luego que terminemos con eso, la obra va a continuar de otra manera. Y usted tiene que ser parte de la obra. Las obras inconclusas a Dios no le agradan. Él no está de acuerdo. Y por eso cuando ve a la iglesia de Sardis dice, sus obras no cumplen los requisitos de mi Dios. ¿Cómo están nuestras obras? ¿Solamente venimos para recibir? ¿No damos a nadie de lo que Dios nos da a nosotros? No hay obras. No hay obras. No hay obras de amor. No hay obras por evangelizar a otros. No, las fuerzas del amor parece que se han agotado. No hay obras. Eso pasaba con esta iglesia. Por eso el Señor insiste con ellos. Y dice también, otro problema que ellos tenían en el versículo 4 es que ellos estaban caminando con vestiduras sucias. Jesús dijo que solamente había unos pocos que no la habían manchado. Así dice el verso 4. El Señor Jesús le había dado a los creyentes de Sardis vestiduras limpias cuando ellos lo recibieron, cuando creyeron en Él. Pero la mayoría de los miembros de la iglesia no habían cuidado sus vestiduras y usaban ropa sucia. Judas dice en el versículo 23, dice que debemos aborrecer aún la ropa contaminada por la carne. ¿Sabe? Hay algunas enfermedades que son evidencias en la ropa de las personas. En la antigüedad, por ejemplo, la lepra manchaba, ensuciaba la ropa, porque la piel se iba lastimando y comenzaba a largar sangre y también hedor, pudredumbre. Y entonces la ropa de los leprosos era una ropa sucia, por eso los sacaban de la ciudad. Algunas enfermedades provocaban manchas en la ropa. Y la palabra de Dios compara a la enfermedad con el pecado. La lepra es sinónimo del pecado. Así como una enfermedad puede causar manchas en la ropa, de la misma manera el pecado puede manchar nuestra ropa espiritual. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 27, que nos debemos guardar sin mancha del mundo, para Dios. Pablo nos dice que nos quitemos la ropa de nuestra vieja naturaleza pecaminosa y compara esta ropa sucia con pecados sexuales, con pecados de fornicación, con impurezas, con enojo, con ira, con malicias, con blasfemias, cuando les escribe a la carta de los Colosenses. Y luego les dice, vistámonos de compasión, vistámonos de benignidad, vistámonos de humildad, de gentileza, pongamos nuestras vestiduras de paciencia y de amor. Al despojarnos de las ropas sucias que son el pecado, debemos vestirnos de las ropas que el Señor nos provee. Solamente unos pocos en Sardis vestían ropas limpias, pues la mayoría de los miembros de la iglesia estaban viviendo vidas pecaminosas y sus vestiduras espirituales estaban manchadas por los pecados de la carne y del mundo. Ahora hemos llegado a la raíz del problema, ¿no? Tres problemas serios tenía esta iglesia. Los miembros de la iglesia de Sardis estaban muertos. ¿Pero qué fue lo que los mató? Y la respuesta
la hemos venido diciendo. El pecado los mató. El pecado que había manchado sus vestiduras había matado su relación con Dios. ¿Qué pecados, pastora? La religiosidad. Vengo a la iglesia porque soy religioso, no porque soy hijo de Dios, no porque entiendo que necesito estar en comunión y adorar. La envidia, el odio, la hipocresía los había matado. La rebeldía los había matado. La rebeldía y la falta de integridad y la incredulidad los había matado. Los malos pensamientos los habían matado. Ellos permitieron que todas esas cosas se fueran anidando en sus corazones y eso fue manchando sus vestiduras. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivimos conforme a los deseos de la carne, vamos a morir espiritualmente. Y eso había sucedido con la iglesia de Sardis. Hermanos, si yo le llevo el apunte a mi carne, voy a morir espiritualmente. Si yo sigo todos los deseos de mi carne, todo lo que se antoja a mi carne, voy a morir espiritualmente. Y hasta es posible que físicamente también. Porque si mi carne me pide asado todos los días, bueno, hasta el bolsillo se me va a morir, ¿no? Si mi carne me pide deseos incorrectos, voy a morir espiritualmente. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Pero para continuar este camino de la fe es necesario caminar en fe. Porque sin fe, como dice Hebreos, es imposible ¿qué? Qué lindo que lo sepan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mi camino tiene que ser un camino de fe. Y el pecado mata la fe, hermanos. ¿Cuál es la confianza y la esperanza de Dios? El pecado mata la fe. Porque cuando tenemos pecado en el corazón, ya no le creemos a Dios. Cuando guardamos el pecado en nuestro corazón, nuestras vestiduras se manchan. Cuando guardamos el pecado en nuestro corazón, y cualquier pecado puede ser una mentirita así de chiquita, como, no sé, ¿cuál usted considera que es el más? Todos son pecados. Todos son pecados. La iglesia no debe ser hipócrita. Todos son pecados. Una mentirita así ofende a Dios y es una mancha. La falta de integridad en tu trabajo puede ser una gran mancha en tus vestiduras. Primera de Juan 3:21 dice que si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en Dios. Pero cuando un creyente peca, hermano, su corazón o su conciencia lo condenan. Y si vuelve a pecar, más culpa siente. Pero vivir en el pecado finalmente, continuamente, podría matar tu fe. Podría matar tu confianza en Dios. Cuando Jesús contó a sus discípulos de la parábola del hijo pródigo, dice que cuando el padre lo recibió nuevamente, dijo: este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba muerto espiritualmente, claro, porque dejó al Padre y se fue al mundo y terminó en el chiquero comiendo lo que comían los cerdos.
Por eso cuando el Padre lo recibe nuevamente y lo abrazó y lo besó, dijo, este hijo mío estaba muerto, pero ha revivido. Hay creyentes en las iglesias que están muertos, pero hoy el Espíritu Santo que da vida los puede revivir. Hoy el Espíritu Santo que tiene todo el poder porque levantó a Jesucristo de la tumba les puede dar vida espiritual. El pecado mata nuestra fe y por lo tanto mata nuestra relación con Dios. No se puede vivir en el pecado y tener fe en Dios. Si usted cree que puede hacer las dos cosas, está equivocado. Usted es un religioso, pero no tiene una relación con Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Los que viven en pecados están muertos aunque estén vivos. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, tenemos las vestiduras limpias. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice Primera de Juan 1:7. Espero que usted anote estos textos. Protejamos nuestra vida espiritual. Amén. El pecado mató la vida espiritual de los creyentes de Sardis. Manchó sus vestiduras y le quitó todo deseo de cumplir las buenas obras. Yo me imagino al pastor de Sardis. Hermanos, tenemos oración el día martes, venga. Y nadie venía. Bueno, los diáconos por ahí aparecían. Hermano, tenemos estudios bíblicos por Zoom los días martes y jueves. Entre a la sala. Un puñadito nomás, eran los que tenían las vestiduras blancas. Los demás, ocupadísimos con el mundo. Eso los mató. No tenían vida espiritual. Pero Jesús les da una solución. Leamos nuevamente el capítulo 3. Les da una solución y les dice, no les dice que se rindan. Bueno, está bien, vos no podés más, no podés vencer tu pecado, listo, rendite. No les dijo eso, sino les dijo que despertaran. Despiértate. Es el llamado de Jesús. Y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo, la carta de los Efesios, cuando le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Dice que Él nos va a despertar? La orden es para nosotros. Despiértate. Yo me tengo que despertar. Yo tengo que reaccionar. De la misma manera que el hijo pródigo ahí en medio del barro reaccionó, dijo la palabra, y volviendo en sí, se dio cuenta de dónde estaba y lo que estaba haciendo. Parece que antes había una venda en sus ojos y comía y las algarrobas y no se miraba la mugre en la que estaba, pero en un momento se cayeron las vendas. En un momento se dio cuenta que había estado en el barro, que estaba comiendo lo que los cerdos comían. Y cuando se dio cuenta, dice la palabra, volviendo en sí, pensó en su padre, ¿verdad? En la casa de mi padre hay bendiciones. En la casa de mi padre hay vestiduras limpias. En la casa de mi padre hay un anillo para mí. En la casa de mi padre hay sirvientes. En la casa de mi padre hay vida eterna. Y se levantó, hermanos, y dejó a los chanchos. Yo imagino que el que los contrató le dijo, ¿a dónde te vas? ¿Dónde voy a conseguir otro como vos?
Pero él se levantó y corrió hasta llegar a la casa de su padre. No paró, yo me imagino que no se detuvo en el camino. Corrió, corrió, corrió. Hasta que de repente, así como está Emanuel allá en el fondo, ese es mi padre. Me está esperando. Ese es mi padre, miren. No mandó a poner un portón ahí, una puerta y cierren porque no quiero que entre nunca más ese sinvergüenza. No, estaba afuera de la casa esperándolo. Y lo recibió, lo abrazó, no lo juzgó, lo amó, lo besó y ordenó que haya fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha resucitado. ¡Qué maravilloso! Así es el amor de nuestro Padre, hermanos. Así es el amor y así es el amor que este Jesús estaba sintiendo por la iglesia de Sardis. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué vas a vivir en pecado? ¿Acaso vas a pisotear la sangre de Cristo como dice Hebreos? ¿Por qué no santificarnos nuestras vidas si estamos a un paso de encontrarnos con el Rey de Reyes? ¿Por qué no vivir en santidad, hermano? ¿Por qué no esforzarnos por vivir en la santidad? ¿Por qué no esforzarnos por poner nuestro corazón en las cosas del cielo y no las cosas de abajo? Deja de preocuparte por lo de abajo. Preocúpate por lo de arriba. El reino de Dios tiene que ser extendido. No les dijo que se rindieran, dijo que se despertaran. En otras palabras, el Señor los estaba llamando al arrepentimiento. Les estaba dando otra oportunidad y así es nuestro Jesús, dándonos siempre oportunidades. No es que yo tengo algo contra el pastor. Mire, deje todas esas tonterías de lado. Busque al Señor, hermano. Si tiene que perdonar a alguien, perdone. Si tiene que abrazar a alguien porque le ha ofendido, vaya y pídale perdón. Pero deje de lado el pecado. Los que viven en pecado le vuelven la espada al Padre. Pero arrepentirse es cambiar de mente y es cambiar de dirección. Es volverse del pecado hacia Dios. La gente en Sardis se había comprometido con el mundo. Y no estaban preocupados por la persecución. No, porque ellos eran parte del mundo. Se habían vuelto religiosos, cumplían con los ritos, pero no tenían relación. Calendario. Hace como 3 domingos que no voy al culto, no voy a ir. Así eran los de Sardis. Hace 2 días que no oro, voy a orar. Señor, te doy gracias por los alimentos. Así eran los de Sardis. Pero el Señor los llamó para que se dieran cuenta de su condición y se arrepintieran. La segunda cosa es que les dijo que afirmaran las cosas que estuvieran a punto de morir. ¿De qué manera? Regresando al altar para recibir la ayuda de Dios. Si usted ve que su pierna está a punto de morirse, está media morada, ya no le corre, ¿qué va a hacer? ¿No le corre sangre? ¿Qué va a hacer? Bueno, que se muera. Vamos a ir corriendo al médico. Vamos a decir, mire doctor, hoy me amanecí con la pierna morada, no la siento, está helada. De la misma manera debemos correr al Señor, correr al altar de Dios, pedir perdón por nuestros pecados. Eso necesitaban hacer los hermanos de Sardis. Necesitaban el aliento de Dios para tener vida nuevamente. Necesitaban al Espíritu Santo. ¿Sabe? En la antigüedad, los hombres para moler el grano ponían una
rueda grande en las corrientes del agua, de un río. Y ahí colocaban la piedra y el agua que pasaba hacía mover la piedra y esa a su vez movía otra piedra que iba rompiendo el grano. Así comenzaron los molinos. Pero a veces esa piedra se detenía porque la corriente del agua traía ramas, traía hojas y se iban quedando ahí y entonces se atascaba la rueda. Entonces el hombre que estaba ahí moliendo el grano no iba y desarmaba toda la rueda a ver qué pasaba. No, simplemente bajaba hasta el río, sacaba todas las hojas y las ramas secas y entonces el agua volvía a correr. De la misma manera, el Espíritu Santo es como un río que corre por nuestras vidas y solo se detiene cuando el cauce se llenó de basura. Y esa basura es el pecado en nuestras vidas. Una mentirita. ¿Qué hace una mentirita? Y ahí queda. Bueno, ya me enojé con el hermano ahí queda. Bueno, ya me molesté porque mi mamá me tiene harta. Y ahí queda el enojo. Y ahí queda la ira, y ahí queda la hipocresía, y ahí queda el pecado. En un momento la rueda deja de girar porque el agua no está corriendo. Lo que tienes que hacer es sacar el pecado, no esconderlo, no taparlo, no justificarlo, sacarlo. Para que el agua del Espíritu que da vida corra y corra y corra y corra y tú te vuelvas un hombre lleno de la vida de Dios, una mujer llena de la vida de Dios. Eso necesitamos hacer, no guardar. Y hay personas que guardan durante años sus rencores y sus enojos. ¿Y de qué les sirve? Obstruyen al Espíritu Santo en sus vidas. Y al no haber agua del Espíritu, no hay vida espiritual. Y al no haber vida espiritual, no hay deseos de servir. Al no haber vida espiritual, no hay deseos de conocer más al Señor a través de la palabra. Al no haber agua espiritual, no hay deseos de orar. Pero Dios, que es tan bueno y misericordioso, Jesús le dio una oportunidad a la iglesia de Sardis. Y esa oportunidad está siempre para nosotros, sus hijos. Amén. Está siempre, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios no se acaba. No se acaba, y mientras usted todavía esté en la tierra, y mientras todavía el Espíritu Santo esté en la tierra, nosotros tendremos oportunidad de volvernos a la casa del Padre. Tendremos oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. Tendremos oportunidad de pedir perdón y sacarnos esas vestiduras sucias y ponernos vestiduras nuevas. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Dios es bueno. Dios es bueno.